Hola chicos, en este tema que vamos a iniciar nuevo ya es como hablar ya de manera específica de lo que habíamos estado hablando anteriormente, que tenía que ver con lo que era higiene personal y sabiendo que pues hay muchos tipos de higiene. Entonces aquí en específico vamos a hablar sobre la higiene de vivienda, ¿sale? Relativamente dice que el término higiene va íntimamente ligado a los conceptos de salud y limpieza, ya que se considera un elemento fundamental en la calidad de vida de las personas y la prevención de enfermedades. Tradicionalmente se ha considerado a la higiene en la cocina como un conjunto de acciones relacionadas con lo que es el cuidado de los alimentos, las buenas prácticas de trabajo, la limpieza de las personas, la limpieza de las superficies y por supuesto también hablamos de la limpieza de los utensilios. Muchas veces nosotros utilizamos frases, o la frase muy común, ¿no? O sea, si quieres comer limpio, sano y, o sea, bien hecho, en tu casa, ¿no? Pero a veces también pasa que por descuido, nosotros en muchas ocasiones también hacemos o descuidamos en esa parte también lo que tiene que ver la higiene de nuestros alimentos, aún sea en casa. ¿Por qué? Porque en casa también tenemos la presencia de roedores, de animales, cucarachas, moscas, etcétera, que también contaminan nuestros alimentos. Entonces a veces no es necesario comer en la calle o comer fuera para enfermarnos. Podemos enfermarnos también con la mala limpieza de nuestra vivienda y sobre todo en la preparación de nuestros alimentos. Ya esto es algo que habíamos tratado anteriormente, pero bueno, es bueno recalcarlo, que hay hay una clasificación en lo que es los alimentos de acuerdo a la duración que puedan tener durante cierto tiempo, ¿no? A veces mucha gente compra en cantidades grandes ciertos utensilios o ciertos materiales, ciertos alimentos que está constantemente utilizando. El problema es que a veces por no saber cómo acomodarlos o cómo guardarlos, pues obviamente no alcanzan el tiempo que nosotros requerimos, ¿no? Es como si quisiéramos, no sé, comprar, ¿qué puede ser? Tomates, alimentos que se consumen, se echan a perder más rápido si no lo sabes cómo mantenerlos o guardarlos. Pues si compras tomates, no sé, para un mes, ¿no? O sea, para empezar los tomates son los que luego rápido se echan a perder, dependiendo si están golpeados o si se echa a perder uno ya se echan a perder todos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en esta clasificación de los alimentos hablamos de acuerdo a la estabilidad, hablamos de alimentos perecederos, que son alimentos que se descomponen más rápido y más fácilmente. Los semiperecederos son alimentos con vida útil media, exentos del deterioro por mucho tiempo. Regularmente estos vienen siendo, como lo menciona aquí, todo lo que viene en frutos secos, ¿sale? Frutas o, por ejemplo, nueces, almendras, chiles secos, cosas que no muy fácilmente se echan a perder, ¿no? Si los dejas fuera del refri o tapado, etcétera, no sucede nada, ¿no? Los no perecederos son alimentos con vida útil larga, difícilmente se dañan, pero eso no quiere decir que no se dañen. Por ejemplo, las harinas, también le sale lo que conocemos nosotros comúnmente como el moho, el azúcar, las pastas, etcétera. Todo eso cuando tú los guardas en lugares no adecuados, por ejemplo, en botes o en alacenas que, por ejemplo, guardan humedad, eso los hace también luego agarrar hongos y pues no duran todo el tiempo que deberían, ¿sale? Bueno, este es nada más como imágenes acerca de los alimentos que son considerados perecederos, semiperecederos y no perecederos. Aquí lo importante es recalcar que los alimentos perecederos son todos aquellos que son más fáciles de que pues su productividad no alcance para más tiempo de, por ejemplo, una semana, incluso 2,
y eso que con una buena refrigeración, y eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante. A veces nosotros compramos alimentos y los mantenemos congelados. A veces el hecho de que estén congelados y que desde que tú los trajiste a casa estén congelados, no quiere decir que estén en buenas condiciones. Hay alimentos que aún estando congelados, pues se echan a perder, o sea, no sirven, ¿no? Entonces desde ahí pues, hay que tener esa precaución. De acuerdo a la función de los alimentos, hablamos de cereales, raíces y tubérculos, frutas y hortalizas, carnes, huevos, leguminosas y frutos secos, lácteos y derivados. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de todos esos tipos de alimentos. Hablamos también que hay alimentos que para la salud pública se mantienen en un rango de alto riesgo. Dice, un alimento que en razón a sus características de composición, especialmente en sus contenidos de nutrientes, favorece el crecimiento microbiano y por consiguiente cualquier deficiencia en su proceso, manipulación, conservación, transporte, distribución y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud del consumidor. Estas son las carnes y productos cárnicos y sus preparados. Un ejemplo, antes de continuar con la lista, es, bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, compra en supermercados, ¿no? Hablamos de ciertas marcas, por ejemplo, Chedraui, Soriana, Aurrerá y así, ¿no? X o Y. Ese tipo de plazas comerciales que su carne, y hablamos, por ejemplo, de pescado, de pollo, de res, de cerdo, de lo que hablemos, obviamente no son productos que estén completamente frescos. Ellos lo que hacen es almacenar por bodegas todos esos tipos de alimentos porque siempre tienen insumos. No es como si tú fueras, por ejemplo, a una carnicería que obviamente esté certificada, que sea siempre evaluada de que está haciendo las cosas apropiadamente y vendiendo carne de calidad, a que tú vayas a ese tipo de supermercados, ¿no? O sea, no es lo mismo comprar un pescado, no sé, en el mercado, en un lugar donde vendan pescados, que ir a ese tipo de lugares, ¿no? Que muchas veces te ponen ahí fresco, pescado fresco, pero pues quienes son conocedores sabrán que eso no tiene nada de fresco, ¿no? Entonces, pues también va mucho en eso, ¿no? Dice leche y derivados lácteos, productos de pesca y sus derivados, productos preparados a base de huevo, alimentos o comidas preparados de origen animal listos para el consumo, agua envasada y alimentos infantiles. Todos estos tipos de alimentos que acabo de mencionar y todavía muchos más que faltan, entran en la lista de riesgo de salud pública. ¿Por qué razón? Porque son alimentos que fácilmente al manipularlos podemos infringir ciertas normas y causar una enfermedad a las personas que lo estén consumiendo. Un ejemplo, hace pues mucho tiempo salió una noticia. No sé realmente si es verdad o es mentira, porque pues diría muchas noticias salen, ¿no? En los periódicos. Pero mencionaba de que había, no sé en qué lugar, personas que habían salido positivas a VIH. Pero de la nada, o sea, a esas personas se les hicieron cuestionarios, su vida sexual, obviamente de pareja, si eran solas o eran solteras, pues qué había pasado, esto y el otro. Y todos recayeron en un punto en el que habían comprado a una misma persona como cócteles de frutas, ¿no? Pero esa persona era portadora de esta enfermedad. Al estar cortando las frutas, pues obviamente supongo se cortó, se lesionó con el cuchillo y pues no se ha de haber puesto ni guantes o no ha de haber hecho caso omiso, ¿no? A todo esto y con eso siguió manipulando los alimentos. Claro que obviamente pues en los alimentos fue que se fue transportando esta enfermedad y fue así como llegó a muchas personas. Y asimismo es como nosotros nos enfermamos. No sé ustedes si sepan, pero cuando empiezan las temporadas de calor es cuando hay más brotes de cólera,
hay muchos problemas gastrointestinales, que si no se enferman del estómago, que ya me hizo mal, ya me cayó pesado. ¿Por qué? Porque los alimentos todos, ya sea incluso el agua, porque no sabemos, por ejemplo, hay muchos que venden aguas frescas, ¿no? En todos lados, a veces cuando hace mucho calor en todas las esquinas están vendiendo aguas frescas, que si de horchata, que si de naranja, que si esto y el otro. Pero realmente no sabemos con qué tipo de agua está preparado ese tipo de alimentos. Hay quienes sí, o sea, realmente ponen el empeño de que sus alimentos obviamente estén lo mejor preparados posibles, pero hay realmente personas que lo hacen con la finalidad de obtener más ganancias que pérdida, ¿no?